si estoy cerca de ti. Esto y él es Fartures, con David Castañón. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Bueno, tenía yo muchas ganas de que viniera Blanca y Dani. Los dos son reposteros. Bueno, yo estos reposteros pastoreros, ya me explicarán ellos la forma técnica o lo que más Dios presta que los llamemos. Los dos son reposteros del Palacio de Yuces, allí en Yuces, muy cerca de Llastres. Y están tienen el restaurante Tella, donde hacen auténticas maravillas, pues eso, llambiones de postre. Como la verdad es que van ganando premios y quedaron hace poco el segundo mayor bombón de Asturias, pues bueno, a mí me prestaba que vinieran porque ya sé que somos todos y toes unos llambiones muy grandes, pero de verdad que hacerles cosas que fain cuando lo veáis, ya impresionante cómo pueden meter en cosas tan piquillenes tantísimos sabores y que te todo tan rico. ¿Cómo estáis, Dani y Blanca? Muy bien. Muy bien. Encantado de estar aquí. Oye, costó porque ya sé que horarios de hostelería ya es complicado. Y es complicado, pero bien, ¿eh? Bien, sí. Había muchas ganas de estar aquí y conocernos ya por fin y charlar. Sois muy mozos para llevar unos cuantos años ya trabajando de esto, ¿no? Sí. Lleváis mucho tiempo. Sí, bueno, a ver, en Luces llevamos ya casi 5 años son. Sí. Casi 5 años y sí, bueno, ya tiras para atrás también y al final ya acabas sumando unos poquitos. Claro. Pero sí, aquí en Asturias ya llevamos 5 en el Palacio y otro año y medio que estuvimos. Y 6 vamos a hacer ya aquí en Asturias. Sí. Vosotros estudiasteis en Madrid. Sí. Acercaos un poco al micro los dos. Ahí. Sí. Vosotros estudiasteis en Madrid. Sí, los Vale. dos. Sí. ¿Vallisoletana? Sí. Madrileño. ¿Y tú, Dani, madrileño? Madrileño. Vale. Bueno, tienes mucho acento ya, ¿eh? Madrid, te está pegando... Se le está pegando. Sí, se está pegando el asturiano, ¿eh? Tenemos la gracia de que hay muchas veces ya que bajamos abajo a ver a la familia y todo eso y le suelto de vez en cuando a mi madre, a mi padre, a mi hermano, callao. Callao. Y dice, joder, al final se te está pegando, pero bien. A ver, sinercia. Es mucho tiempo aquí ya, se nos pega, claro, sí. Claro. Y claro, vosotros 6 años estuvisteis, después de estudiar, estuvisteis dando una vuelta por Europa guapa, ¿no? Un poco buscando vuestro sitio, prácticas, aprendiendo. Claro. Contadme un poco cómo fue ese proceso. Pues al salir de la escuela de cocina, nosotros nos conocimos allí, o sea, nosotros empezamos allí y al terminar los 2 años de formación nos dijo el profesor, oye, ¿queréis iros vosotros dos a París a hacer las prácticas y tal? Y dijimos, pues vamos de cabeza. Pero espera. Vamos para allá. Bueno, no fue así vosotros tampoco, sois marido y mujer. Sí, ¿no? Sí. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Pero de aquella, ¿ya estábamos ahí, surgió la chispa o no? Sí, claro. Ya estábamos ahí. Claro, porque digo, a ver si debemos al profesor de cocina que os mandara a los dos allí. No, a ver, un poco por propios, por hechos propios y por el profesor también un poco, pero bueno, nos conocimos allí, sí. Vale. Nos conocimos en el segundo año porque coincidimos que yo me pasé al turno de la mañana y bueno, tenemos ahí una historia que yo le caía mal, ¿sabes? Sí, literalmente. Sí. Fue graciosa la historia de inicio. Pero lo de irnos, nos fuimos a París después a hacer las prácticas, pero él no quería. Él se quería ir a Canarias, al calor. Bueno, oye, puedo entenderte. Sí, yo quería otra cosa, pero bueno, oye. Y a mí sí que me hacía ilusión, porque mi madre igual se había ido de prácticas de pequeña a París y me hacía como ilusión, ¿no? Irme yo también y pues le convencí, la verdad. ¿Tu madre también es cocinera? No, se fue a París. De otra historia. Sí. Vale. Ganó París, ganó el francés. Entiendo que el francés, ganó idea. francés ¿Aprendisteis ahí o qué? Un poco, Un poco. A mí me gusta chapurrearlo así, pero muy poco. Pero es verdad que vosotros siempre estabais en sitios, bueno, muy top, ¿no? No veis a cualquier yao. Bueno, a ver, sí que nos ha gustado un poquito, también porque se han dado las posibilidades así. Sí. Un poquito de selección, un poquito de buscar algo guay que nos gustara, que fuera... Y ya en la escuela estudiando, porque esto tampoco sé muy bien cómo va, ¿ya decidisteis especializaros en repostería o no?
No, eso también tiene su historia. Vale. Porque, por ejemplo, mira, yo entré al ciclo de cocina. Sí. Yo cuando yo entré a la cocina, yo quería ser cocinero. Vale. Yo decía, yo quiero ser cocinero y ya está. Entré con esa premisa, yo quiero ser cocinero. Pero claro, luego apareció Aquí, El dulce. El dulce. Entonces, claro, en ese transcurso del primer año de cocina que estuve yo al segundo que ya estuve con ella, Sí. claro, a mí ya me cambiaron un poquito los esquemas y demás. Y conforme, pues eso, ha ido pasando el tiempo, luego ya nos fuimos a París y tal, yo ya aparté un lado de la cocina y dije, Ajá. no, yo al lado dulce. Pero sería un complemento perfecto. Tú Sí, cocinando y Ya. Blanca Nos lo dicen mucho, nos lo decían mucho también. Vale. Porque, a ver, ahora ya obviamente ese lado ya desapareció. Vale. Pero sí que nos lo decían, sí. Pero tengo apuntado, estuviste en París, estuviste en Girona también, ¿no? En Madrid, pero siempre en hotelazos, ¿no? Bueno, sí, a ver, hemos buscado, ya te digo, un poquito Vale. una clase un poco alta de, pues, 5 estrellas, 4 estrellas, restaurantes top, un poquito. Bueno, porque fue salir de la escuela y ponernos a San movernos. Santo, ¿no? Sí, Más o Sí, menos. la verdad es que sí. La verdad es que O sí. sea que, y supongo que cuando os recomendaron a ciertos sitios, será porque también vieron el talento y vieron que, bueno, joder, que ibais a rendir y a dejar el pabellón de la escuela alto, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que sí. En verdad, Vale. sí. Y anduvisteis varios años por ahí. Y de repente surgió la posibilidad de venir a Asturias, ¿no? ¿Y qué? ¿Os lo pensasteis mucho? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo fue? Bueno, en la época en la que vinimos, que Sí. fue justo antes de la cuarentena del COVID, Sí. todo esto fue por Dani. Yo estaba en una etapa de dedicarme a estudiar, ¿sabes? Y fue por Dani, entonces yo, que te lo cuente ahora él, yo le seguí totalmente a ciegas. Primero el siguiente a ti a París, ¿eh? Es verdad, Y no es estamos verdad. aquí echándolo en cara, ¿eh? Totalmente. Una por totalmente. otra. Sí, sí. Nada, y fue curioso porque yo estaba allí trabajando en un sitio en Madrid y fue cuando Israel de Ayalga subió para aquí y me dijo, oye, necesitaré un pastelero y tal para el restaurante. Y me dijo, en vistas de pastelero, ¿cómo lo ves? Y claro, ya lo empezamos a hablar un poquito, a maquinar la cosa. Y quedó ahí un poquito hasta nada, un poquito los días pasaron, no sé si fueron 3 semanas de que hablamos aquello y me dijo, oye, que para arriba, súbete para arriba y tal, y nada. Y ahí lo empezamos a organizar un poco y dijimos, pues vamos, para adelante con ello. Y vinisteis los dos y empezasteis en Ayalga. Sí. Y... Empezó él. Empecé yo. Vale, estabas Sí. tú. Sí. Conseguisteis la estrella Michelin. Sí, yo me fui justo antes de conseguir Eso, la estrella. bueno, pero sí, bueno. es parte prácticamente del todo el- éxito, ¿no? Todo el proceso Claro. lo viví, todo el proceso Claro, lo viví, claro. sí, la apertura, las inspecciones y Eso. todo. Sí. Y de ahí, que bueno, también otro hotel, ¿no? Sí. Bueno, en este caso de 4 estrellas, ¿puede ser? El Palacio de... No, el Palacio de Luces son 5. No, el del Palacio de Luces, no, digo el del hotel de Ayalga. Villarrosario. Villarrosario, eso no me sale el son nombre. 4. Sí, 4, ¿no? Pero bueno, también, eso, ya hotel bien. Hotel muy bueno, Sí. eso es. Y surgió la posibilidad de ir al Palacio de Luces, ¿no? Sí. Claro, eso ya era otro nivel. O sea, yo un 5 estrellas, alto standing, la de mi madre. O sea, yo estuve allí y flipé. Sí, es una pasada. Es un de cambio hotel. gordo. Claro. Pues entró Dani el primero, porque Sí. necesitaban jefe de pastelería y querían mejorar los desayunos ofreciendo bollería artesana allí. Y a Dani al principio no era su fuerte, él está más centrado en pastelería de restauración, heladería, etc. Y entonces, bueno, surgió que yo casualmente Era pastelera, soy estaba ahí, pastelera y mi especialidad es la bollería, ¿sabes? Iba a decir, la llamé, no, o sea, estabais en el salón y, oye, ¿qué? ¿Cómo ves esto? Prácticamente, sí, Eso, sí. vale, Y vale. así fue. Pero vale, yo sabía que tú estabas especializado, pues eso, en postres más de restauración. Pero yo también a ti te tengo especializada en el rollo de los bombones, ¿no? Sí, en bombonería. Vale, chocolates y esa historia. O sea, yo empecé con la bollería porque es la especialidad que más me gusta, pero a raíz de la cuarentena todo viene por Dani porque a él le encantaba la bombonería y empezó a estudiarlo a nivel cursos online, se hizo un máster online y bueno, a mí me llamaba pero tampoco tanto.
fue entrar en el palacio y decir, oye, pues podíamos hacer bombones. Y me empecé a meter en el mundo, empecé a estudiar, me hice máster, todo. Y bueno, pues ahora llevo yo un poco más la voz cantante de los bombones. Está bien porque cada uno tenéis eso como una Nuestro parte. papel. Lo bueno que tenéis ahora allí en Yuces es que al ser un hotel de 5 estrellas y al ser restaurante, Tella, tenéis que cubrirlo todo. O sea, tenéis que hacer los desayunos Sí, y luego los postres del restaurante, ¿no? sí. O sea, ¿Y eso lo hacéis vosotros dos todo? Nosotros dos todo, sí. Tenemos muchos palos, o sea, claro, es que es lo que dices tú, o sea, un cambio de Ya, un pero es que son restaurante a hotel es Y no es que grande. tengas muchos palos, es que son muchas horas. Sí, Porque tú, si los desayunos, ¿a qué hora empiecen? A a las 8. 8 de la las mañana. Sí, pues nosotros entramos a trabajar antes para preparar todo, hornear, Eso. dejarlo O sea, porque listo. tú lo vais, entráis y vais haciendo los croissants y lo que cuadre Sí. el día. Sí, total. No están del día anterior, ¿no? No. No. Claro. No hay trampa ni cobra. Ahí no hay Encima fallo. estás en un hotel de 5 estrellas. Ahí no hay fallo. Entonces vosotros entréis primero y elaboréis la bollería a diario. Sí. Sí. Fin de semana, todo incluido. Fin de semana, Sí. festivo, fiestas de guardar, todo. Todo esto ya para que la gente sepa por qué tardáis tanto en venir, porque Sí, claro, claro. tiempo libre y es complicado. Sí. Y luego llega la hora de comer. Los postres, que entiendo que a lo largo de la mañana vais elaborando también. Sí, todo. Vale. Ahí ya se puede conservar, no hace falta que sea el toque final, sí que se puede dar, pero no hace falta que sea todo, que si lo haces 2 horas antes no pasa nada. Claro, sí. Claro. Vale. Eso es. Entonces al final vuestro turno llega como de unos pasteleros en un obrador, que entre a, no sé, 6 y pico, 7 de la mañana y estáis ahí luego lo que haga falta. Bueno, siempre tenemos apoyo en las Sí. horas en las que no estamos, de que los combis pues sacan, terminan de montar el plato, ¿sabes? Porque obviamente no podemos abarcar todo. Claro. Claro. No, pero que si luego hay postre en la cena, Claro. no vas a vivir allí, claro. Claro. Sí, Nosotros lo dejamos totalmente. preparado y los chicos rematan el toque final y bueno. Bueno, porque en Así teoría nos cada apañamos. cocinero y o sea, algo de repostería debería saber, ¿no? Sí, a ver, no es lo normal, ¿eh? O sea, no, es lo No, ya normal, te digo pero, yo bueno, que se nota muchísimo los restaurantes donde el Sí. cocinero fae sus propios postres. Porque yo, chico, no podéis saber de todo, y inviable. Sí, A vosotros totalmente. os lleva una vida investigar, formaros, probar y luego horas de preparación, que si a la vez tienes que estar, yo qué sé, preparando un plato salado, no Sí. puedes estar las dos cosas, ¿no? Sí, esto lo hablamos mucho, Dani y yo, que falta mucha presencia de los restaurantes, tanto de a pie como en los que quieren cuidar más el detalle. Faltan pasteleros, tanto de tradicional, experimental, ¿sabes? Faltan pasteleros, porque es necesario rematar ahí por todo lo alto los postres de las comidas. A mí me da mucha rabia cuando vas, comes tan bien y de repente Y de dices, repente yo ya pinchan hasta Sí. psicológicamente vas preparado y dices, esto ya va a bajar un par de escalones. Sí. Aunque aquí en Asturias se hace muy buena pastelería, Ujú. hay que decir, porque hay muy buena base y muy buena tradición, pero no sé, claro, que ¿a dónde vamos a barrer nosotros? Claro, a lo vamos nuestro, pa' ¿sabes? casa, vamos pa' Pero sí, yo creo. No, pero está bien decirlo, porque entiendo que la mayor parte de los restaurantes es una cuestión de perres, o sea que no Sí. querrán Supongo, En invertir. claro. definitiva es eso, es Eso. completamente así. Y bueno, yo no voy a decir nada de un restaurante pequeñín, pero en uno más grande, lo normal, Claro. deberían tener en plantilla reposteros, ¿no? Ujú. Sí. Sí, Claro. ponerlo, en definitiva es ponerle un poquito más de valor. Igual que Sí. le pones un valor brutal a la cocina, a que todos los platos salgan bien, a la que los aperitivos estén de libro, tal. En restaurantes, bueno, te hablo, ¿eh? O sea, ya el pequeñín, Claro. pues bueno, entra en otra liga y bueno. Pero en uno grande, joder, antes cuidas un montón de palos antes que la pastelería. Y la pastelería luego al final es lo que hablamos. O sea, acabas con el menú, acabas con eso y o sea, es lo último de lo que te vas a acordar cuando te vayas para casa. Sí. Cierto. Siempre te vas a acordar antes del postre. A ver, sí, la comida obviamente, por supuesto, pero siempre te va a quedar la cosa de cómo has acabado. Y si has cuidado al final, pues yo qué sé, unos petis chulos, te lo has currado un poquito, unos postres guays. Y bueno, pues oye, sí que falta por meter ahí mano. Sí, pero bueno, no sé, yo con todos los recortes y con los sueldos maravillosos que hay en Sí, estos sí, cines, es así, es no así. sé yo si vos escucharán mucho. sí, y es viviéramos verdad en que un se mundo nota mucho la maravilloso. calidad, ¿eh? O sea, eso ya algo innegable. Y luego yo también noto mucho que hay
entiendo que determinados restaurantes de nivel a veces se copian de unos a otros, pero a veces los postres dices tú, joder, hay que variar un poco, ¿no? Empezamos siempre con casi el cortante casi ácido, luego la cosa, la bomba de chocolate más tal, y dices, hay más mundo y hay más cosas. Sí, lo que claro. hacéis vosotros, ¿no? De cambiar el menú, postres según casi estaciones, Sí. temporalidad, cosas así, ¿no? Sí, trabajamos mucho eso. Claro. Por ejemplo, ahora que está la manzana, tenemos un crumble de manzana. Bueno, casualmente hemos ganado el otro día el premio a la mejor manzana. No, la mejor tarta de manzana de Asturias. Ah, ¿sí? Sí. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo, vale. Pues sí, sí. Oye, muy guay, ¿no? Pues, Sí, la verdad es que muy guay. A Pues vosotros gustó os mucho, gusta gustó mucho mucho. eso de presentar Concursar. así, Sí, ¿no? Sí, la Nosotros verdad nos que sí. apuntamos a un bombardeo, sí, siempre lo decimos. sí. ¿Y cómo era esto? Bueno, entiendo que se presentó mucha gente o pasasteis una previa o cómo iba. No, pues lo organizó el Ayuntamiento de Villaviciosa. Sí. Y lo organizaba también el gremio, que les conocemos y tal, y por apoyar pues dijimos, oye, no, está cerca, Pa'lante. claro, y está cerca, y fue un poco sobre la marcha, y mira cómo se ha dado, ¿sabes? Ha salido bien. Sí, la verdad es que salió guay porque es lo que decía Blanca, tenemos un postre en la carta que es un crumble de manzana, así con diferentes texturas y demás, y cuando se planteó la oportunidad dijimos, oye, ¿por qué no basamos un poco la tarta en algo así parecido y tal? Ujú. Algo que, oye, pues si suena la flauta lo podamos meter en la carta, podamos dar a la gente y tal. De otra forma, no es como ir a un obrador y te llevas la tarta para casa, Claro. es diferente. Pero sí que nos basamos en algo así y tal, y oye, pues la verdad es que lo hicimos, gustó, muy contentos. Qué guay. Muy contentos, sí. Y vosotros en los bombones sois también una referencia en todas Asturias. Ya sé que ganasteis el segundo mejor bombón, pero siempre estáis ahí en los Sí. concursos entre los primeros, ¿no? Sí, o sea, creo que algo que nos destaca, porque Sí. hablo por ambos, es que nos gusta mucho una técnica con la que se juega con el agua y el chocolate, Ujú. que crea cráteres en el chocolate, en la carcasa del chocolate. Sí. Y entonces hace un efecto luna. Entonces el primer bombón que hicimos con este efecto, que fue el que quedamos segundo puesto, impresionó mucho, porque Claro. como que cuando lo hicimos se había visto poco todavía. Claro. Y estaba muy rico aparte, Claro. la verdad. Porque era de yuzu, de 3 cítricos diferentes, parecía una lima, ¿sabes? Claro. Muy bonita, la verdad, ¿qué voy a decir yo de... No, y del luego- bombón? de nuestro bebé, ya De ves. que, claro. Y que además tú, para eso siempre fuimos muy clásicos, ¿no? Entonces cuando te dan una cosa Claro. tan pequeñina, tan guapa, que te da pena comerla, Sí. y luego por dentro, lo que dices, tiene explosión de cítricos, el yuzu para contrastar, al final, claro, alucinas. Un bocado tan pequeño con tanto sabor, ¿no? Sí. Claro. O sea, Claro. al final nosotros cuando eso lo pensamos también como para acabar una comida en el restaurante y tal, que te llegara un bombón fresco y tal, que te limpie un poquito de toda la comida y tal. La Claro. verdad es que gustó mucho. Gustó mucho, Vale. la verdad. Sí, lo de los petit force, ¿no? Que Sí, acabas sí. la comida y encuentras ahí bocados piquillinos, que si Sí. gominoles, que si Claro. bombón, que si tal, y dices tú, joder, no quiero que se acabe nunca esto. No, ¿eh? otra ronda. Sí, sí, Ponme sí, otra sí. ronda. Ya que Sí, estás sí, sí. fartuco, pero dices, da igual, es una No, maravilla. pero eso siempre gusta, así Sí. las cositas pequeñitas y tal, eso siempre gusta. Esto supongo que a vosotros, como parece un mundo clásico, pero continuamente os estará pidiendo que os estéis formando y que estéis conociendo nuevas técnicas y aprendiendo de otros maestros pasteleros o maestros pasteleres, ¿no? Exigen Sí. mucho también para vosotros. Yo creo que nos autoexigimos. Ujú. O sea, nos autoexigimos porque nos gusta y por la pasión que le tenemos a la pastelería. Y porque somos culos inquietos y estamos todo el día, ay, he visto esto, vamos a probar, has visto esta combinación de sabores, puede quedar chula. Entonces, estamos todo el día, la verdad. Sí, o sea, estamos todo el día maquinando. Probando, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y luego, claro, como encima vivís juntos en casa, Claro. o sea, por las noches estáis ahí, vamos a probar esto, a probar esto otro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eso lo decimos mucho, lo en casa de... Herrero, cuchillo Herrero, de palo, no es nuestro caso. Que va, que va. No, no es nuestro caso. Para nada. O sea, para nada. no salís de trabajar y decís, "Ch, no quiero saber nada de... No. A ver, en cierta medida un poco, pero no es lo normal. O sea, No a es ver, lo normal. estamos en casa y pues es lo que dice ella, pues vemos no sé qué en el móvil, tal. Oye, si probamos a tal, si no sé qué, vamos a seguir con el curso de no sé cuánto. O sea, al final
Sí, oxigenamos un poco porque hay que oxigenarse la cabeza, pero sí que nos gusta seguir ahí aprendiendo y haciendo cosas, la verdad. O sea, que todo el mundo quiere ir a comer a vuestra casa o invitaros para que Somos llevéis el muy puesto, buenos ¿no? anfitriones, la Sí, verdad. sí, sí. A mí me encanta, recibo a la gente a casa, a cocinar. Ahora estoy a tope con la comida asiática, que sí, sushi, ramen. Sí, o sea... Bueno, claro, encima, claro, vosotros de profesión, aunque estéis especializados en esto, sois cocineros. No, somos pasteleros. Vale. Sí, somos pasteleros. Ay, La con cocina es más conocimientos. afición, ¿sabes? Vale. En casa, comer rico siempre es bien. Vale, y esto de estar todo el puñetero día, pues supongo que os lo preguntaría 1000 veces, ¿no? Sí. Muchas horas, estrés, porque al final cuando tienen que salir de servicio, cuando te hacen en un hotel con la pila de gente caprichosa y con perres que va ahí, que os pedirán cosas extrañísimas también. A mí me contaron que a veces pedían, ¿cómo era? Una tortilla francesa con caviar por encima para los guajes de 5 años, no en el vuestro, pero en otro del Palu. No me extraña. Cosas así, Sí, que no, veríais no cosas nos sorprende. extrañísimas. Luego, desconectar y eso, estar en casa y tal, que el cambiar el chip es un poco complicado, ¿no? Sí, o sea, a ver, en el fondo es complicado porque estamos los dos, inclusive al día que nos vamos planificándonos el día siguiente, pues para tal día tenemos que hacer una tarta, nos ponemos a maquinarla un poco en casa, al final es difícil desconectar, pero lo llevamos muy bien porque... Sí. O sea, aparte de desconectar en casa, no es el primer sitio en el que trabajamos juntos. Ya. Y al final, pues oye, lo llevamos muy bien. O sea, otra gente que dice, pues que yo no podría tal, es imposible, yo me tiro los trastos a la cabeza. ¿Qué va? Nosotros para nada. O sea, lo Nosotros, llevamos muy bueno, bien. alguna vez, pero... Bueno, no pero suele- ya no pero- va todo el mundo, claro, Exactamente. todo el mundo. Pero lo llevamos muy bien. Claro, Sí. y luego la parte buena es que podéis ir adelantando trabajo, o sea, podéis ir maquinando cosas y probando en casa también. Sí, Claro, sí, claro, por claro, supuesto, claro. ya Sí. ves. ¿Qué te pasa con los Pérez, Blanca? ¡Qué fuerte! ¿Cómo sabes eso? Yo lo sé todo ya. Es que tengo un amor-odio. Sí. ¡Qué fuerte! Totalmente. Pero, sí, sí. ¿qué te pasa? Ay, lo siento por la unpopular opinión que voy a decir esto, pero odio las peras al vino. ¿En Entonces serio? tengo un trauma de pequeña con las peras al vino. Entonces ya todo lo que lleve Postre pera... muy castellano, además, ¿eh? Sí, Sí, es que totalmente. encima es Sí, eso. sí, sí, sí. ya me predispongo a que no me va a encantar si algo lleva pera. Pero luego muchas cosas, cualquier cosa me dice, esto lleva pera. Y digo yo, joder, está rico, ¿sabes? Pero es un trauma que tengo de pequeña, creo. Pues llevo un más, ¿no? Como decís ahora los Sí, mozos Sí. en el tema de la pastelería, ¿no? Sí, pero no me encanta. El problema es que como no suelo beber alcohol, a nada que lleva vino concentrado, reducido, muy aromático, me choca en el paladar. Yo Bueno. creo que es el postre que Que menos te gusta. yo sí, pienso. que menos me gusta. Pero como ya te asturianizaste, la manzana sí, ¿no? No, la manzana me La encanta. manzana. La manzana. ¿Y la sidra qué? La sidra, sí. Bien, ¿no? Sí, Bien. la sí, sidra, la sidra siempre. fresquita entra muy De bien, hecho, la verdad. en la tarta le pusimos manzanas con sidra y hielo. Sí. Qué guay. Sí, sí, sí. Vale, vale. Está muy bueno. A mí la sidra de hielo me parece Es un espectáculo. un espectáculo. Sí. Y luego en estos hoteles va muy bien también como postre. Sí, sí, da mucho juego. Bueno, supongo que os seguiréis presentando a cosas hasta que ganéis, ¿no? Porque la idea ya es esa, ¿no? Sacar el bombón que acabéis Sí, ganando. Vale. Sí, Sí, sí. la espinita. La Ahí la espinita del espinita. bombón la tenemos. Sí, sí, algún día, a ver si suena la flauta. Vale. Bueno, pues tardamos, pero lo importante es que vinisteis, que lo disfrutamos y que conocemos un poco más del Yabor, que a mí me parece muy importante que se sepa lo que estáis trabajando para que luego lo valoremos, ¿no? Que a veces eso, pues el postre, como ya llega al final, ya tomaste un poco de vino, a veces como que está un poco ahí y es para mí una parte fundamental de todo el proceso de la comida. Sí, 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 la verdad es totalmente. que sí. Vale. Pues Blanca, ¿qué es? Mendoza, Sí. Daniel Díez, los encontraréis en el restaurante Tella o en el Palacio de Yuces. Si podéis ir a dormir allí, tomar el menú gustación y luego probar los postres y los bombones y todo lo que faen y desayunar, que yo no desayuné allí, pero bueno, lo tengo pendiente. Pendiente queda eso. Dir, porque me lo vais a agradecer. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchas gracias Muchas a gracias a vosotros. vosotros.